Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un podcast más de Sinergia Cefía en compañía del Colegio de Ingenieros Civiles. Esta tarde vamos a conversar con el ingeniero Miguel Cruz, quien es el coordinador de la Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica, para conocer la historia de 50 años de este Código Sísmico. Don Miguel, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Esperamos recorrer esos 50 años de la aplicación del código y que ha sido en beneficio de este país. Exacto, y bueno, y también historias que hay detrás de estos 50 años, don Miguel, que estoy seguro hay muchas. Hay muchas anécdotas, han pasado muchas cosas, se ha hecho mucho, hemos visto mucho, hemos compartido con muchas otras personas, con muchos otros países y es parte de la historia del código. Comencemos de ahí. ¿Cómo surge la idea de tener un código sísmico en nuestro país? Bueno, vea qué curioso. La primera idea de una reglamentación sísmica vino de don Braulio Carrillo, después del primer terremoto de Cartago de 1841, sismo de San Antolín, ¿verdad? Después vino la reglamentación que se hizo posterior al terremoto de Cartago de 1910, que fue en septiembre, ya toda una publicación en Gaceta de cómo construir y cómo hacer estructuras sismoresistentes. Ahí se prohibió el adobe y se prohibieron otra serie de estructuras que habían probado ser muy frágiles. Después vino el terremoto de Managua en 1972 y que fue sumamente destructivo, y posterior a ese vino otro sismo muy similar a ese, pero en Costa Rica, que fue el sismo de Tilarán en 1973, y eso alertó a las autoridades de la Escuela de Ingeniería Civil y a otros profesionales, concretamente a don Rodolfo Herrera y a don Franz Sauter, ¿verdad? a montar un código, una comisión de código sísmico, y se fundó la comisión del código sísmico. Podemos decir que ellos son los pioneros, don. Ellos fueron los pioneros, había otros profesores de la escuela y otros profesionales que ayudaron con ellos, y se generó el código, pero se generó haciendo uso de otro profesional que estaba estudiando en Estados Unidos su doctorado, que era el doctor Jorge Gutiérrez, que de Dios goce también. Y entonces él en el año 73 y en unas vacaciones que tuvo, redactó un borrador de código que después fue aprobado por la comisión, y se publicó el código en 1974, la primera versión del código del 74, que justamente aquí la tengo, ¿verdad? Es esta versión de 1974, que yo la obtuve en aquella época cuando yo era estudiante. Le comentaba hace un rato que me metí a la presentación del código sin haber pagado, porque yo era estudiante de segundo año de ingeniería, y me costó 25 colones esta versión. Aquí está la factura todavía. Qué interesante. Bueno, me imagino que habrá un grupo también de estudiantes de ese momento y profesionales, don Miguel, que también pueden disfrutar de tener este documento histórico. Sí, definitivo, ¿verdad? Fuimos varios los que estudiamos con Jorge, porque comentaba también hace un rato que después del 74
Posteriormente Jorge regresó a Costa Rica, creo en el año 77, y desde entonces él decidió montar una especie de esquema de investigación en ingeniería sísmica con los estudiantes de la escuela de aquella época, de los cuales yo me vi beneficiado. De hecho, yo hice una tesis con Jorge que tenía que ver con problemas de excentricidad en planta y quedó plasmada en el código del 86, y así muchos otros de nosotros, ¿verdad? Y otros también fueron al exterior a sacar sus maestrías y sus doctorados, y cuando se reintegraron a la vida profesional o académica aportaron a las nuevas versiones del código. Claro. ¿Cuándo se integra el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica? Creo que ahí mismo, después de que se fundó la comisión, recibieron ese soporte del Colegio Federado, ¿verdad? También posteriormente hubo un decreto en el año 79 de obligación de parte de los constructores de acatar al Código Sísmico Costarricense como obra obligada para el diseño y construcción de edificaciones. Claro. ¿Cómo se toma en ese momento, don Miguel, que a usted le tocó la experiencia siendo estudiante y ya posteriormente como profesional, la aplicación de una norma como esta tan robusta, ¿verdad? Porque no era lo normal en Costa Rica tener una norma tan fuerte como esta y sobre un tema tan particular como es la sismoresistencia. Sí, bueno, vea, yo estuve en un periodo de transición donde se pasaba de los métodos de esfuerzos de trabajo a los métodos de diseño por resistencia última. Me tocó esa transición en la escuela y en la parte de estudio. Pero ya cuando pasamos a la práctica profesional, ya todos éramos, como quien dice, ahijados y utilitarios del Código Sísmico de Costa Rica. Difícilmente nos íbamos a salir de ahí y nos convertimos como quien dice, en los distribuidores de la idea. Recuerdo que nos costaba un poco a veces hablar con ingenieros mayores de nosotros y hasta se sorprendían que propusiéramos tal o cual metodología de análisis. Claro. Y bueno, eso tiene que ver también cómo también las mismas universidades van adaptando a sus estudiantes, ¿verdad? También al estudio del código como tal, ¿verdad? Incorporarlo en sus programas también de estudio, y cómo también la práctica ya en las empresas, trabajando los profesionales, también tienen que cumplir con esta normativa. Sí, definitivo. El código sísmico es, en nuestro caso, un tema obligado casi en todos los cursos de ingeniería estructural, y ni qué decir en la maestría. Más bien en la maestría de ingeniería estructural el código no solamente es objeto de estudio, sino objeto de revisión y crítica y de aporte de ellos a las nuevas versiones del código. Y en la práctica profesional se ha visto su impacto, ¿verdad? Yo llego a algunas construcciones, a veces lo tomo en broma, porque les digo, mire, yo aquí nada más vengo de visita, vengo nada más a ver que ustedes hicieron lo que había que hacer, porque ya saben cómo se coloca la varilla, ya saben cómo se cuelan los bloques, ya saben que hay que mantener tal o cual plomo, ya saben cómo es el sistema de anclaje. Entonces uno ya nada más llega en un plan un poco observador. Claro, hay situaciones donde a veces hay que intervenir, pero a eso se ha llegado con la inspección y con la práctica profesional. ¿Existió resistencia, don Miguel? Sí, al inicio sí, de los profesionales digamos, de mi antigua generación, la generación anterior a mí, sí había cierta resistencia, ¿verdad?, al uso, pero paulatinamente ellos fueron pasando la estafeta de la práctica profesional a las nuevas generaciones, como nos está pasando ahora a nosotros, ¿verdad? Estamos dándole la estafeta a las nuevas generaciones de cálculo estructural y se aportan cada vez más nuevos conceptos para el diseño y la construcción de edificaciones. Don Miguel, vamos a hacer la primera pausa comercial y al volver seguimos conversando sobre la historia de estos 50 años del Código Sísmico de Costa Rica, las cosas que han sucedido durante estos 50 años, cómo ha ido evolucionando y también lo que viene. Así que vamos a hacer esta pausa y ya volvemos. Perfecto. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones.
Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Continuamos en esta conversación con el ingeniero Miguel Cruz, Asofeifa. Don Miguel es el coordinador de la Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica, un equipo bastante robusto, ¿verdad, don Miguel, que ha venido trabajando de manera ad honorem, ¿verdad? Cierto. Durante la construcción de esos 50 años de la historia del Código Sísmico. Sí, vea, el código, la comisión inició, como hace un rato dije, con don Rodolfo, con don Franz, con el señor Picado, con don Luis Lokovieski y otro, con don Eddie Hernández, todos de grata memoria y que aportaron realmente mucho al código. Después se fueron uniendo otras personas como don Roy Acuña, como Javier Cartín, como Álvaro Poveda, doña María Laporte, y ahora una serie de jóvenes más que han entrado. Tal vez me quedo omiso. Recuerdo también que en su época de juventud, don Franz involucró a don Ronald Steinford para que escribiera el primer capítulo de vivienda para el código que se ha plasmado en la versión del 86. Después del 86, la escuela y algunos profesionales cayeron como en un impasse y entonces tardó nuevamente en producirse un nuevo código hasta el 2002, es decir, pasaron 16 años sin que hubiese una nueva versión. Sin embargo, la investigación continuaba y los profesionales continuaban formándose en el tema. Y salió la versión del 2002 que por primera vez tenía métodos alternos de diseño. Los métodos alternos de diseño son aquellos métodos que admiten verificar el desempeño de lo que usted diseña para estar satisfecho con el diseño que se ha logrado. Y en aquella época era un método de verificación. Para el 2010 ese método ya se convirtió en un método de diseño. Y para el 2024, que esperamos sacar este año, esos métodos se han ampliado hasta los métodos de comportamiento en el tiempo, ¿verdad? Y de verificación de desempeño, ya como manda la historia en el tiempo, con diferentes registros. Claro. Don Miguel, después de que nos mostró este primer documento, ¿verdad? Que fue el que usted adquirió siendo estudiante de ingeniería, posteriormente se han dado distintas versiones que usted nos mencionaba anteriormente. ¿Cómo ha sido cada uno de esos procesos? Sí, bueno, vea, del 74 al 86 hubo un cambio radical en la amenaza sísmica. Primero, el primer código del 74 consideraba al país como una sola zona sísmica. Todo el país tenía la misma amenaza sísmica. Después vino un estudio de amenaza sísmica en los años 77, liderado por don Franz Autry y la gente de la Universidad de Stanford, y entonces se produjeron una serie de mapas con isoaceleraciones para diferentes partes del país que fueron incluidas en el código del 86. Ahí cambió ya el concepto de amenaza sísmica para el país. Después en el 2002, ¿verdad? Se involucraron esos temas que, como les dije, de desempeño, y ni qué decir de los nuevos estudios de amenaza sísmica que fueron en el 2002. Del 2002 al 2010 también hubo otro cambio en amenaza sísmica y mucho más cambios en la parte de detallado de materiales, sobre todo en acero, mampostería, madera y concreto. Y para el 2024 esperamos meter todos los aspectos que ya están bastante adelantados, que tienen que ver con aislamiento de vibraciones, con edificios altos, con verificación de desempeño para diferentes tipos de obra, etcétera. El código también sirvió de elemento alarmante para las estructuras existentes que fueron construidas y diseñadas anterior al código sísmico, y sirvió para que se tomaran decisiones sobre cómo reforzar los hospitales. Se reforzó el Hospital México, el Hospital de Niños, se reforzó el Hospital Monseñor Sanabria, que después fue demolido por razones que yo desconozco, pero se demolió buena parte del hospital, y ha servido también como base para el diseño de nuevas edificaciones hospitalarias, ¿verdad? Claro.
Bueno, y es que es muy inclusivo el Código Sísmico de Costa Rica, pero también se ha hecho acompañar también, por ejemplo, le veo acá a don Miguel, El Código de Puentes. el Código de Puentes Sí, también. de hecho, en el año 2013, ¿verdad? Decidimos sacar este documento porque existía un vacío, porque el código está escrito únicamente para edificaciones, es decir, edificios, casas, galpones industriales, ese tipo de edificación, pero no aplica para puentes. El puente es una edificación bastante diferente a las demás, requiere también de otro tipo de enfoque de la amenaza sísmica, y entonces la Comisión del Código decidió escribir este documento que es diseño, que se llama Lineamientos para el Diseño Sismoresistente de Puentes en Costa Rica. Este documento también está acompañado de un documento de comentarios, donde se comenta cada una de las especificaciones que están escritas acá. Este documento requiere actualización, es del 2013, probablemente saliendo de la publicación del código 2024 pasaríamos a revisar el código de puentes. Y también tenemos, como quien dice, una deuda pendiente con el país, que es el código de instalaciones sanitarias, desde el punto de vista sísmico, no desde el punto de vista hidráulico. Bueno, pues qué interesante, porque se ha visto esa necesidad, don Miguel, de este grupo estudioso, investigador, ¿verdad?, de las necesidades de poder ir fortaleciendo cada una de las estructuras, ¿verdad? Sí, fíjate que el diseño sismoresistente, la gente piensa que yo lo diseño contra el sismo y nada me va a pasar cuando venga el terremoto. No, eso no es así. Los objetivos de desempeño se cumplen de manera probabilística, porque el movimiento sísmico es sumamente aleatorio, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es escoger un valor que nos represente cierto nivel de confianza y certeza para diseñar el edificio. Pero eso no quiere decir que no pueda ser excedido, y si es excedido, pues el daño puede ser un poco mayor. Lo que pretendemos es de que la estructura sobreviva al sismo, ¿verdad? Sobrevive al sismo sin poner en riesgo la vida de los ocupantes. Probablemente esa estructura tendrá que ser reparada o intervenida después del sismo, ¿verdad? Hay algunas estructuras donde el objetivo de desempeño no es solamente que lo sobreviva sin poner en riesgo a las personas, sino que se mantenga operativa. Como por ejemplo una estación de bomberos, ¿verdad? O una estación o un hospital, ¿verdad? Ese tipo de edificaciones dedicadas a la atención de la emergencia deben tener un objetivo de desempeño 24/7 son. 24/7, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Que ponemos objetivos de desempeño más grandes y más rigurosos, para ver no más grandes, y también pretendemos diseñarla para un nivel de sismo de una probabilidad de excedencia o de un periodo de retorno mayor al que usamos en edificaciones normales. Claro. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial, don Miguel, para que usted me pueda contestar algunas consultas en este último bloque, que también ha sido muy provechoso, y yo creo que posiblemente vamos a tener un siguiente episodio para poder ampliarlo, porque sé que se nos ha quedado algunos aspectos pendientes, pero me gustaría que me contestara si ya tenemos una cultura sismoresistente, sobre todo abocándonos en los profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es el reto principal que se tiene a nivel de Código Sísmico de Costa Rica que ha detectado la misma comisión? Y compartamos algunas experiencias de los terremotos más grandes que hemos enfrentado, y usted hacía mención al inicio de este episodio, cómo se han comportado las infraestructuras de nuestro país, las edificaciones. Vamos a hacer esta pausa y ya volvemos. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. Decíamos en el bloque anterior, don Miguel, ¿tenemos cultura sismo resistente? Yo creo que sí. Estos 50 años han sido muy impactantes porque a la par del código hemos tenido eventos que lo han puesto a prueba lo que ha sido diseñado con él, y han puesto a prueba lo que no ha sido diseñado con él, ¿verdad?
Un antes y un después. Hay un antes y un después. Y uno de los antes y después más impactantes fue el sismo de Limón. El sismo de Limón, en aquella época se consideraba que la zona de Limón tenía la amenaza sísmica más pequeña del país. Y ahí tuvimos el sismo más grande del siglo pasado, ¿eh? y más destructivo. Bueno, tal vez sin considerar el de Orotina, que fue también muy importante en 1924. Pero sí fue un sismo realmente muy fuerte. En esto los sismólogos y los colegas de la sismología están muchísimo mejor formados y tienen muy más conocimiento que nosotros. Nosotros utilizamos los datos que ellos nos dan. La sismología es una de las áreas de la ciencia y de la tecnología que nos da muchos aportes y nos sirve de base para esto que hacemos. Sí, claro que hay un antes y un después. La cultura constructiva, ahora casi todos los constructores son muy rigurosos en lo que ellos siguen. Sigue habiendo todavía algo de autoconstrucción, ¿verdad? Sobre todo en viento. Esto es otra cosa. Nosotros acabamos de sacar otro documento que tiene que ver con los lineamientos para diseño por viento en edificaciones. Y si usted se fija en la prensa, cada vez que hay un torbellino en San José aparece más de una casa en el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoconstrucción se da con tubitos, ¿verdad? Con tubitos y sin ningún tipo de lineamiento, de ningún tipo de concepto viento resistente, llamémoslo así. Es una palabra que me sale ahora, ¿verdad? Y efectivamente se da ese tipo de daño. Claro. Y bueno, don Miguel, que mencionábamos anteriormente, abocándonos en los profesionales, entonces podríamos decir que ya no tenemos que insistir tanto en la aplicación del código porque ya dimos ese paso, pero entonces, ¿cuál es ese reto que tenemos, don Miguel, a nivel profesional desde el punto de vista de la ingeniería civil y estructural? Sí, vea, los muchachos que salen formados de ingeniería civil y en estructural, todos salen ya con el sombrero puesto de respetar la norma sísmica y las otras normas que hay en el país. Nos falta todavía llegarle a otros profesionales, ¿verdad? Okay. Con el respeto que me merecen los electromecánicos, yo a veces paso por las obras y me voy fijando en todas las instalaciones y todos los sistemas que cuelgan de la obra. Y entonces digo, ¿habrán pensado en amarrar esto para que no se mueva con un sismo y no se reviente, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota. Una vez en el Hospital México había una tubería de agua caliente que pasaba por encima de un generador, y entonces en esa época yo andaba como cazando brujas, viendo a ver dónde había algún tipo de riesgo sísmico, que no necesariamente tiene que ver con estructura, y vi esa tubería. Y se la comenté a uno de los de mantenimiento. Mire, a la hora que hay un sismo, esta tubería se puede romper. Y si se rompe, les va a bañar todo este generador y se pueden quedar sin electricidad. Me dice, no hace falta que haya un sismo. Ya ha pasado. Y seguía ahí la tubería. Yo creo que lo que hace falta es que realmente todos nos pongamos el sombrero de la seguridad sísmica y ahora también los otros aspectos que se nombran contra incendio, contra viento y contra otra serie de amenazas que tienen las estructuras, algunas naturales, otras antrópicas. Es muy importante que demos ese paso, ¿verdad? Yo creo que la formación en ingeniería, en arquitectura, ya se está acercando a eso y los profesionales casi todos están conectados con el tema. Claro, y entonces, sin duda alguna, don Miguel, sigue siendo el reto de poder incorporar más y permear más en otras disciplinas en la aplicación la importancia de la aplicación del Código Sísmico de Costa Rica. Sí, claro, lo que queremos ver es que no lo vean como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? Como una inversión que al final va en favor de la edificación. Yo cuando hablo con mis clientes, yo a veces les digo, mire, usted no es mi cliente, el cliente mío es la obra. Yo estoy más comprometido con la obra que con usted. ¿Por qué? Porque usted es ahora la persona que la hace, y la fabrica y la vende, pero después yo sigo en la responsabilidad con toda la sociedad de que esa obra camine bien. Entonces, a veces
ese tipo de enfoque no lo entienden, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que lograr, que la gente sepa que lo que se está haciendo va en función de la seguridad de la obra y al final de la seguridad de la comunidad. Claro, y bueno, también ustedes como profesionales explicarle a los mismos clientes, ¿verdad? Al ciudadano común, la importancia de la aplicación de una normativa técnica como esta. Sí, eso es definitivo, ¿verdad? Los constructores usualmente la entienden, los inversionistas sí la entienden en cierta medida, ¿verdad? Aunque siempre está de por medio la utilidad que se saque de la obra, pero esa no debe ser a costa de la seguridad, ¿verdad? Esa no debe ser a costa de la seguridad, y eso tiene que entenderlo tanto el inversionista como el que compra, claro, ¿verdad? Bueno, aquí hay un aspecto importantísimo y que sé que nos está escuchando, ¿verdad? Puedan repasar también de la mano del Colegio de Ingenieros Civiles. La capacitación constante sobre la normativa técnica es muy importante y ojalá que lo puedan estar haciendo de manera, ¿verdad?, constante, que no se puedan detener, y quienes están escuchando también este podcast, que son estudiantes de las carreras de Ingeniería y Arquitectura también, puedan hacerlo. Pues eso es lo ideal, ¿verdad? Yo quisiera que, de hecho, cuando oigo algunas de las investigaciones que realizan las universidades, hace poquito llegó un profesor a mostrarnos que ellos estaban muy preocupados en saber cuál es la calidad de los concretos que se hacen en obra, y nos lo comentaban a nosotros. Le dijimos, bueno, ese es el tipo de trabajo que hay que hacer y lograr, ¿verdad? Que la gente sepa cómo se hacen las mezclas, cómo se colocan, etcétera. Hay una práctica muy nefasta en obra que ya se ha venido quitando, que están los albañiles pegando bloques, llega la hora del café y ahí se queda el carretillo con la mezcla, ¿verdad? Y cuando regresan del café, la mezcla ya se puso dura, entonces le echan agua, un poquito más de cemento y siguen trabajando, eso ya no sirve, ¿verdad? Y eso ha costado mucho que lo entiendan, pero paulatinamente ese tipo de prácticas difíciles y comprometedoras van desapareciendo del medio. Claro. Don Miguel, ya casi que vamos cerrando este episodio de podcast y me gustaría que nos pueda concluir cuál es la perspectiva que tiene ahora la Comisión del Código Sísmico, que cumplió el año pasado 50 años, sí, y este año le toca al código cumplir esos 50 años. ¿Cómo lo ve la comisión ya llegando a este hito de los 50 años en el camino que viene para el Código Sísmico de Costa Rica? Bueno, como le comentaba, estamos en plan también de ampliar la comisión en número, con una nueva camada de profesionales muy calificados que vengan a ayudarnos con la redacción del código, con nuevos temas, porque bueno, el que está ya está prácticamente por salir, pero una vez que eso se logre, pues vendrán esta nueva camada de muchachos que nos van a ayudar a seguir con muchos temas. ¿Qué temas nos quedan? Nos queda el tema de la nueva versión del Código de Puentes. Nos queda ver si podemos efectivamente abordar el Código de Instalaciones Sanitarias desde el punto de vista sísmico estructural. Nos queda también revisar tal vez el mismo código de viento, puede tener algunas, se está poniendo en práctica, pero la práctica nos va a decir qué cosas están bien y qué cosas están mal, eso habrá que revisarlo, ¿verdad? Y el código trae también nuevos métodos de análisis y nuevos retos técnicos, y eso va a requerir formación y además de eso, formación y cursos de capacitación para la gente, para que puedan utilizar esos métodos. La comisión siempre ha estado abierta a la capacitación y muchos de nosotros hemos participado en el pasado y algunos continúan participando en cursos de capacitación de lo que se escribe en el código. Claro, y hablando de capacitación, también aprovecho el espacio, don Miguel, para anunciarles que en el mes de octubre vamos a tener la celebración propiamente del 50 aniversario del Código Sísmico y que van a estar una serie de actividades para que los profesionales puedan participar y también público en general interesado en el tema de la sismoresistencia. Cierto, el 3 de octubre es la fecha que hemos escogido para celebrar el 50 aniversario. No coincide con la fecha de publicación del código, pero la agenda del colegio, la agenda de nosotros y otras agendas que hay también en el caso de la parte estructural no lo permitían, y entonces vamos a celebrarla primero con parte histórica,
luego con parte técnica y luego con homenajes, y también vamos a tratar de traer a un invitado especial del extranjero que nos comparta los últimos avances y el aporte que se puedan hacer en esos avances al Código Futuro. Excelente, bueno, estar muy pendientes de estas actividades que vienen también y de lo que venga en la actualización ya del Código Sísmico de Costa Rica. Don Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto difundir las ideas del Código. Y estaremos pendientes también de toda la información que don Miguel nos acaba de mencionar. A ustedes gracias también por habernos acompañado y a este espacio que ha brindado el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica para estar acompañados con ustedes y compartir un tema de gran importancia. Los esperamos en nuestro próximo episodio en Sinergia CEFIA Podcast. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia CEFIA Podcast.